Pum, pum. Buenas. A ver. Y empezamos con entrevistas en profundidad. Entrevistas en profundidad. Hoy entrevistamos a un jugador. Sí, jugador. Yo creo que más que coleccionista, más que, bueno, es un boludo pelotudo, como dicen allí en Argentina. Se está riendo, está en el backstage y se está riendo, pero vamos a presentar a Sebastián Bobbio, jugador y coleccionista de pinball, argentino, afincado en Miami, y su mujer, con Tati. Vamos a ver qué nos cuentan los dos y vamos a ver, ya está. A ver, chicos, buenas. Buenas. Bien, todo bien. ¿Cómo están en España? Bien, hace un día de primavera, 14 grados. Bien, no está mal. Allí hará más calor, ¿verdad? Sí. Bueno, hoy está fresco, ¿no? Hoy amaneció muy... A ver, fresco para vosotros, ¿qué temperatura es? Sí, ese es un buen tema. Sí. Fresco para nosotros son 18 grados centígrados. Me cago en todo. Pues de 35, 40, 18 está fresco. Está fresco, sí. Me parece, no sé por qué, me sale el fondo ahí raro. No sé. Pero se ve muy bien ese fondo. Pero Se ve muy bien ese fondo. Me gustan tus máquinas. Si alguna vez tienes posibilidad de venir a España, vas a jugar a las máquinas más hijas de la grandísima, que son las Recreativo Franco. Y te vas a acordar de ellas, seguro. Claro. Se te va a clavar una espinita. Estamos esperando que pase todo esto para hacer viajecito a Europa, que tenemos tantas ganas. Sí, sí. España, Italia, pero principalmente España. Mira, el tema que tantos amigos españoles que vamos a tener que, creo que solamente España, porque Barcelona, Madrid, tienes un problema. Muy grande. Una familia de pinball muy grande. Eso es lo que me va a matar, sino a Soriano también. Hay mucha gente del ambiente pinbolero que no me lo va a perdonar si no los visito. Vale, me comentan que se oye un poco bajo de volumen. ¿De parte nuestra? De parte tuya, sí. ¿Nos acercamos más? No. Espera. ¿No? ¿El volumen? No, ya lo puse al máximo. Acerquémonos más. Hablamos más duro entonces. Hablamos más duro, nos acercamos. No, vosotros quedaros conforme estáis, pero hablar a viva voz. Ahí, chillando. Ahí nos escuchan bien. ¿Ya? Sí. Okay. Perfecto. Al que no nos escucha, le mandamos un saludo grande. Bueno, va a ser eso. A ver, estuvimos hablando ayer. Sebas, me gustaría que bueno, primero el apellido Bobbio. El apellido Bobbio es un apellido italiano. ¿Cómo cojones un italiano como fue tu padre, ¿vale? Plantó en Argentina? Porque eso no, bueno, sí que es normal en esa época de posguerra y demás que la gente se iba a hacer las Américas, ¿no? Correcto. Cuéntame tú. Bueno, papá obviamente nació en Italia, sufrió la Segunda Guerra Mundial, comiendo un pan por día. Mi abuela le partía el otro pedazo de pan. Lo único que tenía de abrigo era una frazada. Los zapatos le hablaban, me contaba. Fue una época bastante dura, ¿no? Bastante dura, pero viajó de polizón en un barco por un mes, que es lo que tardó desde Italia a Buenos Aires. Ni bien se bajó de Buenos Aires, la Argentina era tan próspera que ni bien bajó del barco, consiguió trabajo en un astillero. Lo primero que hizo fue cortarse
un blue jeans, se lo cortó y se lo hizo pantalón corto. En el barco, los marineros, como no, el capitán no sabía que había polizones, los marineros le pasaban la comida. Fue un mes de alegría y de esperanza, ¿no? Y llegó a la Argentina y gracias a Dios le fue muy bien, le fue muy bien, le fue muy bien, gracias a Dios. Eso es lo que lo que nos dice es que no nos tenemos que olvidar de dónde venimos, ¿verdad? Oh, totalmente, totalmente. Ya vamos a tocar ese tema, ya vamos a llegar a eso. No, pero no, pero es verdad. Tenemos que mirar todo lo que han pasado nuestros mayores, nuestros antepasados y decir, joder, nosotros estamos pasando un COVID, que ellos a lo mejor pasaron la peste española y fue también jodida, ¿vale? Oye, pues tenemos que... vamos a apuntarnos lo que hemos pasado el COVID, ¿vale? Y ya está, y no hay que complicarse la existencia con lo que tenemos. Hay que disfrutar el momento y ya está. Disfrutar de las máquinas que tienes por ahí detrás y todo eso. No, y quería darte algo, Norma, la semana pasada, cuando cerró el programa, para los que no saben, Norma Jenkins, Pinball and Cancer, ella puso una serie de un personaje americano muy famoso y el señor decía en inglés, never give up. O sea, nunca rendirse, vendría a ser la traducción, ¿no? Y acá pasa lo mismo, ¿no? Nunca, siempre darle para adelante, en todos los aspectos, ¿no? O sea, bueno, a mí en el pinball me dicen la tercera bola en inglés, ¿no? Porque con la tercera bola he ganado campeonatos. No con la primera ni con la segunda. Con la tercera, que es la más difícil, la que más atemoriza, porque una pequeña anécdota. Flash Gordon, Bali, 1980. Había un torneo, la primera bola se me fue en el medio, la segunda en el medio y la última bola era la tercera y le gané a mi oponente. O sea que por eso, never give up, nunca rendirse. Bueno, me vas a contar ahora un poco tu infancia, ¿no? Porque de tu infancia viene el tema de que te gusten los flippers, ¿no? Los pinballs. Correcto. Bueno, mi mamá me mandaba a comprar pan, yo lo he contado, salió en la previa, me escapaba y me iba a un lugar que se llamaba La Peña Billar Club. Tenía 2 pinball nada más, tenía 8-Ball Deluxe y tenía, bueno, a veces tenía Frontier, a veces tenía Skee-Ball, que me acuerde, ¿no? Y yo pasaba horas allí, horas. Al lado había un lugar que era un poco más siniestro, que se llamaba Papúa, que ahí tenías que entrar como de contrabando porque era un antro de gente mala. Abrían como a la tarde, no me acuerdo bien, pero había unos pinball también, entonces a veces yo entraba ahí medio escapadito, pero principalmente fue una niñez muy sana, vamos a decirlo, muy divertida, muy loca, muy travieso, pero siempre muy respetuoso. O sea, me quedaba horas jugando al pinball, horas. Siempre probaba nuevas técnicas de pasar, ¿viste? De un flipper a otro. Siempre hacía algo salido de lo común. Nunca es como que jugaba a fondo como es acá, que uno juega por puntos. Allá nosotros jugábamos por el especial para sacarle crédito y seguir jugando en la máquina. Cambia la manera de cuando juegas echándote una moneda a cuando juegas en un torneo. Porque cuando juegas echándote una moneda era para sacar la partida o bolas extras y tener más tiempo para jugar. En los torneos no puedes perder el tiempo en la bola extra o en el especial. Tienes que ir a puntos y no parar. A punto. Y el tiempo, la experiencia te va llevando a pensar
qué estrategia hacer, ¿no? No solamente jugar, sino qué empezar a construir para que cuando saquemos el multiball o empecemos un mode, aprovecharlo al máximo para sacar puntos. Bueno. Me has dicho tú ya, ahora a un lado, Tati. A ver, explícame, en Colombia, flipper ¿hay o no hay? Bueno, a mí en mi infancia no me tocó ver muchos flippers. La verdad, era más maquinitas, más lo arcade. Sí, no vi mucho cuando en mi infancia, ¿no? Yo lo vine a conocer ya aquí con Sebastián. Obviamente, si viajábamos de vacaciones aquí, antes en los hoteles siempre había Yo les voy a contar una cosa. Aquí el campeón es Sebastián, ¿no? Pero yo también soy campeona. Aquí hay un premio que se llama el Super Grover. ¿Ustedes se acuerdan de Archibaldo? ¿Es en español? Puede ser. Archibaldo. El chiquito de los Muppets o de Plaza Sésamo, que es azul. Que habla todo así. Sí. ¿Era Coco? ¿Coco? No, Coco no. Bueno. No era Coco. Sí, por acá. Por acá. Yo soy la campeona de los Super Grovers, porque los Super Grovers son los premios que se le da al último lugar. Entonces hay que ganárselo. Vale. O sea, estos premios, este es Archibaldo. ¿Ok? En España es Coco. ¿Coco? Ok. Coco. Hola, Coco. Fue mi mejor amigo. A ver, voy a hacer una se me da fatal el... ¡Hola, soy Coco! Así. Bueno, yo hablo un poquito más así. Entonces, Sebastián gana el primer premio y yo me esfuerzo bastante por dejarlos ganar y yo ganarme el Super Grover porque tiene unos premios más lindos a veces que el primer premio. Son estos Está muy chulo, ¿eh? Estas máquinas. Tengo muchos. Por lo mismo que en mi infancia yo no estaba muy relacionada con el pinball. Conozco el pinball hace 6 años que conozco a Sebastián. Y ahí nacieron 2 amores también, ¿no? Por Sebas y por el pinball. Y por la comunidad pinball. Entonces, yo creo que mi experiencia habla por sí sola con el pinball. A ver, yo ya te digo que si es por eso, yo he quedado alguna vez último y no me han dado un Coco. No, que eso... reclamar porque aquí yo tengo que reclamar. Cover, ¿no? Tienen que hacerlo. Pero también, Tati, es bonito. Tati, también te digo una cosa. Has quedado última. Ya a peor no puedes ir, ahora es todo mejorar. De ahí para abajo al piso, ¿no? Pero no creas, hay un esfuerzo porque uno viene ganando y entonces tengo que ganarme el Super Grover. Cuando veo el premio digo, ese muñequito lo quiero yo. Hay que dejar ganar entonces a los demás para yo poderme quedar con este. En España hay alguna vez que han hecho para una especie de tarta de golosinas, ¿vale? Y para el último se llevaba una tarta de golosinas y yo decía, hostia, estoy por quedarme último. ¿Verdad? Antoja. Pero sí, yo en Colombia no tuve mucha experiencia, vine a conocerlo aquí el pinball y lo que te dije, ¿no? Nace el amor por la familia pinball, el amor por la competencia. Obviamente yo entiendo que hay que aprenderlo también cuando eres niño porque admiro mucho la versatilidad, el conocer la máquina, es un mundo diferente y hago el esfuerzo. A veces se me da porque no siempre he quedado de última. Pero cuando el regalo no te gusta, no quedas última. No, ahí digo, no voy a competir con Sebas. Y además, aparte de eso, lo lindo que tengo yo es que yo tengo, siempre lo digo cuando voy así perdiendo, es que tengo un buen sponsor. Entonces, un patrocinador que no se rinde y él siempre está, vamos, juega, dale, vamos. Entonces, eso es también lindo, ¿no? Un apoyo. A ver. El argentino es venga y nunca se cansa de animar. Sí, a veces me dice boludo. No, nunca. No, siempre dice
siempre me dice, dale amor, vamos, vamos, dale amor. Entonces yo hasta donde yo puedo le doy, pero disfruto mucho. Desafortunadamente sí, no tuve ese training que tuvo Sebastián, esa experiencia. Lo tuve en otras áreas un poco diferentes, pero en pinball no. Pero ahí vamos, ahí vamos. Pues ahora vamos otra vez a Sebas. Ya te has listado, Tati, lo sabes, ¿no? Vamos a cambiar el nombre de la entrevista. Vamos a hacer la entrevista a Tati Mora. Bueno, y mi coco. Bueno, a ver, Sebas, tu experiencia en torneos bueno, en Argentina no, como tal no hay IFPA de momento, ¿vale? Pero en Estados Unidos, ¿cuánto hace que estás en Estados Unidos? Bueno, estoy hace 20 y pico de años ya, casi la mitad de mi vida. Y en el tema torneos, empecé en el torneos 2012. En el 2012 empecé mi primer torneo. Y me parece que entraste por la puerta grande, ¿no? Bueno, como lo dije también en la previa, vi un cartel, no sé, no me acuerdo, en un restaurante o en algún lado vi un cartel que decía exposición de pinball. Dije, no te puedo creer. O sea, totalmente desconectado de pinball totalmente. Exposición de pinball en Fort Lauderdale. Dije, voy a ir. Viernes, sábado y domingo era. Me voy el viernes y totalmente desconcertado porque había 70 pinball, que era una locura para mí. Y después había un lugar que estaba todo vallado y había como 10 máquinas y decía para personas que están jugando en el torneo solamente. Y dije, me voy a anotar en el torneo. Déjenme jugar el viernes algunas máquinas y me anoto para el torneo el sábado. Y me anoté. El organizador era Marcel González, que le mando un saludo, con la esposa, Laila. Ellos eran los organizadores. Y bueno, me anoté. Jugué en la clasificación, clasifiqué para las finales. Imagínate, unos nervios, el corazón me estallaba, o sea, unas palpitaciones, transpirado, o sea, una adrenalina, no sé cómo explicarla, pero era deliciosa, una adrenalina espectacular. Jugamos las finales y bueno, y quedé quinto. Entonces, ahí empezó el journey, el viaje, y todo el mundo hablaba de mí, y los americanos decían, ¿quién es este argentino? Y después de ahí me acuerdo que salí, bueno, no recibí ningún trofeo porque acá generalmente es hasta el cuarto. Bueno, dependiendo cómo sea el formato, pero hasta el cuarto generalmente no me llevé ninguno, pero como todos saben, entramos en este vicio, o sea, salí, yo creo que a la semana me compré la primera máquina, el A-Ball Deluxe, o sea, una semana duró después del torneo, y le dejé mis datos a Marcel González, que era el organizador de ese evento con Laila, y me llamaron y me dijeron, Sebastián, todos los meses hacemos torneos en las casas de los coleccionistas, no por puntos, sino para divertirnos. Y le dije, claro, invítenme. Y me empezaron a invitar, y obviamente yo iba, era el primero. Y así fui conociendo a la gente de la Florida de Pinballs, no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho igual. La adrenalina sigue siendo la misma. Sí. Y las manos le sudan y todo eso, ¿verdad? Las manos sudan. Para eso están estos. Ahí está, mira. Estos Double Danger. Trapitos que los cargas cuando vas al. Esto lo cargamos para secarnos las manos.
en un torneo en Madrid sí que dieron un trapito para las manos, sí que es verdad. Sí, acá también, acá dan muchos. Y bueno, ahí empezó la odisea. Como todos saben y como todos viven y como todos lo sienten, vino la segunda máquina, vino la tercera, vino la cuarta, vino la quinta, y creo que llegué hasta 18 o 20 máquinas. Y vino. Siguen llegando. Ya vamos a alcanzarte, mira. Te vamos a alcanzar. Sí, mira, te vamos a alcanzar. No. Esta semana, ayer por la mañana me llama un amigo mío para ofrecerme una máquina española de la marca Inder. Uy, la agarró. Está en el backstage. ¿Verdad? Se puso loco. Ahí está, ahí se calmó, perdón. Ya, perdón. Me llamó que tenía una máquina de una persona que la vendía. Estaba en Madrid, bueno, y lo que son los pinbaleros, ¿no? Llamé a un amigo de Madrid, me dijo, no te preocupes, yo te la recojo. Y tengo una máquina nueva, gracias a un amigo de Madrid que al final me ha echado un cable y me la ha recogido. Esos son los pinbaleros, ¿no? El que consígueme esta máquina y pierden la vida por eso. Yo ya te he dicho que quiero una Superman, pero bueno, ya hablaremos tú y yo, ¿no? Tú no te preocupes. Ningún problema. Bueno, tocando ese tema, Juan Carlos, el año pasado cuando empezó la pandemia, justo se dio que Marcelo Blanco estuvo acá y yo ya había hablado con él que tenía 2 Playfield para restaurar, pensando que él iba a llevárselos o a dejarlos en la casa de la prima o no sé. Y gracias a Dios, Marcelo se comió la pandemia, que no pudo viajar a Argentina porque estaba cerrada la frontera y me terminó los 2 Playfield espectaculares, quedaron impresionantes. ¿Están acá? Sí, quedaron impresionantes. Yo lo he visto, pero y están espectaculares, pero enséñalo, Tati. Mientras Tati los va sacando, que bueno, es como vos decís, ¿no? La gente de pinball, inclusive todo, ¿no? Hay veces me llaman y dicen, bueno, no se ve, pero tengo, como todo pinbolero, tenemos las cajas gigantes con coil, con gomas. Enséñala, cógete el teléfono y enséñalo, venga. ¿Sí? Claro. No sé si se va a ver. Mira, acá, ahí arriba tengo todas las, todos los repuestos. Ahí tengo todas las medallas, bueno, todos los pases de acreditaciones. De las invitaciones, esto es Jacksonville. Tengo de pinball. Acá tengo la medalla a ver si se llega a ver. ¿Qué hijo de tu madre, cabrón? Ahí estamos, ahí se está, bueno, entre bambalinas te cuento que se está luchando porque pinball vuelva. Se está haciendo mucho esfuerzo, vamos a ver si se da. Quizá no en la majestuosidad de lo que fue pinball, pero ahí se está tratando de llegar a algo parecido. Porque que han desmontado todo de pinball. Todo, se desmontó todo. Ya no, o sea, pinball no existe, lamentablemente no existe más. Se vendieron las máquinas, salieron a la venta todas las máquinas que mucha gente conocida mía compró. El evento se canceló. Martin, que es el dueño, cerró todo el evento, ¿no? Pero bueno, yo creo que entre todos los coleccionistas tenemos que hacer algo, juntarnos y armar un pinball entre todos en un sitio y que vuelva a ser lo que fue, ¿no? Bueno, oye, tengo una persona por aquí que te quiere saludar.
Ok. A ver si está, a ver si se peina, que se está peinando, está acicalando. Pero, Vale. a Mira ver. quién está por aquí. ¡Oh, Pipo! Buenas. Hola. Mira, en tu honor. A ver, no se ve muy bien, a ver. Espera, que me ponga un poco más por abajo. Una gorra como tú. Ah, sí, eso. Pero así, al revés, Al Pipo, al revés. revés. La gorra al revés. Cada uno tiene que tener su estilo. Claro, claro que sí. ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Vosotros? Pues, demás también, muy bien, gracias a Dios. Muy bien, contento de verte. Contento de que voy a contar una anécdota contigo. Hemos sido oponentes en las finales. En una final, exactamente. En una final, cabeza a cabeza, y el señor Pipo me ha ganado. Un jugadorazo. Y lo he visto también compitiendo, lo observo mucho y es un profesional. Es un profesional de pinball, la verdad. Vos sabés que no tengo pelos en la lengua. Pero... Sebas, que después se lo cree y después no hay quien lo soporte. No, un buen jugador, muy buen jugador. Sebas, a ver si te acuerdas qué máquinas jugamos en la final. 3 máquinas eran. No. ¿En dónde? No, vamos, preguntándome. ¿En dónde? En Copenhague. En Copenhague fue, ¿no? Sí. No, yo. No, es que Pipo, mi memoria es pésima. Pues te las digo yo. A ver. La primera que elegiste fue Drácula. Y además las elegiste tú. Perdiste. Okay. Luego Hit Speed y luego Metallica. Hit Speed y Metallica fue la última. Y perdí en Metallica, ¿no? Metallica? Eso es, sí. Wow. Pero qué lindo lugar ese. Me gustó mucho ese lugar. Hace un poquito de calor para mi gusto, pero bueno. Fue muy lindo ese torneo. Muy lindo. Con Jeff Teolis. Fue muy lindo. Estuvo muy bien, sí. Sí. Ahí también escuché que decían quién es Sebastián Bobbio, pero no entre los españoles, sino entre los... A mí tampoco me conocían mucho, ¿eh? ¿Tampoco te conocían? No. Sí. Es que arrasamos. No, sí. Porque... Nosotros nos conocimos, me parece que fue en Bélgica, ¿no? Hará 3 años. En Finlandia. ¿En Finlandia? En Finlandia puede ser. Conociste a mí primero. Eso. Nos tocó en el grupo y luego dije, bueno, que sea amigo de Sebas también. La verdad. Lo que pasa es que eso pasa. Yo voy a jugar, pero yo voy a conocer la gente y hablo, y luego Sebastián se queda con los amigos. Claro que sí. La verdad que conectamos muy bien rápidamente y bueno, que sois muy agradables será por el idioma, ¿no? Sí, eso también. Que será por el idioma que conectaste bien rápido. No, pero igualmente todos los españoles que conocimos, súper buena gente, súper. Me cayó súper bien. Yo no lo conocía, sabía de su reputación en el tema profesional de pinball, pero no lo conocía en persona. ¿A quién? A Julio. ¿A Soriano? Okay. ¿Soriano? Sí, Julio Vicario. Julio Vicario. Y me cayó, ese tipo es un amor, o sea, estuvimos hablando un rato largo y me encantó su forma de ser y como que él es un profesional, pero también es muy divertido. Es una persona que se divierte jugando. Él es una máquina de matar en el mundo del pinball. No, es tremendo. Yo lo vi en Finlandia, sí, en Copenhague lo vi jugando al Criatura y lo destruyó al oponente. O sea, no me acuerdo si era que estaban jugando en grupo, porque jugamos en grupo también, y no me acuerdo si la bola que él jugó la destruyó o algo así fue, pero fue muy divertido verlo jugar, ¿no? Porque se notaba que él se estaba divirtiendo. No sé si para calmar sus nervios o qué, pero se notaba que él se estaba divirtiendo, en mi opinión, ¿no? Él juega así, con mucho movimiento y tiene que estar muy activo. Sí, siempre elige máquinas rápidas. No lo verás nunca elegir una máquina lenta. Le gusta acción, siempre.
No, un jugadorazo. Me cae súper bien ese man. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Pipo, ya hablaremos contigo. A ver si esta próxima entrevista, no, la 14 va a ser para otra persona que diremos al final, pero si quieres en la 15 es para ti. ¿Te apetece? Sí. Venga. Wow. Entrevistaremos a Pipo. Sí, claro. Ahí estaremos. Le haremos una encerrona, ¿verdad, Seba? Por favor. Lo que digan de una Fistales y algo así, no te lo creas nunca. Eso es un mito. Es un mito. Esto, mira, espérate un momento. Mira, lo pongo en silencio y así no puede hablar y yo cuento la historia. En el torneo de Salamanca es un Survivor, ¿vale? ¿Van a hacer un torneo en Salamanca? No, hicieron un torneo en Salamanca hace 2 años, ¿vale? Oh, okay. 2019, un Survivor. La primera máquina de jugar para el Survivor, la Fistales, ¿ok? Ok. Hace mi amigo Alex, hace 2,5 millones Fistales. La primera jugaba él el primero, 2,5 millones. Y bueno, aquel se fue enfadado al hotel, derecho al hotel. Enfadadísimo porque vamos, es una puntuación que cualquiera la puede superar. Con 3 bolas la supera. O sea, no. Claro. Bueno, llegó el señor Pipo y hizo menos de 2,5 millones. No, es que bueno, yo creo que el premio es para Pipo, porque para hacer menos de 2 millones. Difícil fue. Pipo. Fue de película, vamos. Luego me vengué alguna vez de la Fistales, que he quedado primero en varios torneos en puntuación en la Fistales. Me vengué después. Es que a este chico que se fue al hotel tuvimos que llamarlo, ven que te has clasificado y estáis de broma, no os burléis de mí y tal, y al final quedó cuarto en el torneo de Salamanca. Fíjate. ¡Wow! Así ¿No está mal? Así es. Así es. Siempre es una buena bola la que te sube, o 3 malas las que te hunde. Total. Bueno, Pipo. Venga, pues, chicos. Me alegro de veros. Despedimos a Pipo, ¿vale? Ya hablaremos contigo. Hasta luego. Un gusto verte, eso Pipo. está a ti. Vale. Hasta luego. Chao. Bueno, ahora vamos con la entrevista profesional. ¿Quién necesita un buen jugador? No, Tati, no. ¿Quién necesita un buen jugador de pinball para jugar? ¿O qué se necesita para ser un buen jugador de pinball? Venga. También una esposa que te dé chivatazo y todo eso. Gracias. Bueno, yo siempre digo que para ser un buen jugador de pinball a nivel profesional hay que jugar mucho pinball. Primero, conocer la máquina, las reglas, obviamente, saber a qué tirarle, cuál es el multiplicador, el que multiplica el playfield. Y tercero, yo siempre dije que el pinball hay una pizca de suerte, ¿eh? Hay una pizca siempre de suerte. Pero principalmente jugar y conocer las reglas. Después la suerte vendrá o no vendrá, pero jugar mucho. Yo todos los días termino de cenar, Tati está de testigo, y me juego una partida y me pongo un score en la meta. Me pongo un score o un puntaje, y hasta que no llego a ese puntaje no me voy a dormir. Hay veces que te vas tarde a dormir, ¿verdad? A veces que me voy muy tarde. A veces con la primera máquina ya me voy a dormir, con la primera jugada, pero es algo que me gusta, es como el postre. No hay nada más lindo que, gracias a Dios, terminar de comer, irte al game room y jugarte unas máquinas. Eso para mí fue un sueño hecho realidad, es un sueño hecho realidad. Y jugarla y conocer
dónde rebota, dónde no pegarle. Eso ayuda muchísimo para cuando uno entra a un torneo, saber qué no hacer. Independientemente de que cada máquina, aunque sea el mismo título, la levantás un poquito, la bajás un poquito y es otra máquina. Entonces, en los torneos, un buen jugador tiene que adaptarse a eso. Sí. Tiene que adaptarse a... Es que yo he pasado tantas cosas en el pinball que yo tuve varias discusiones acerca de que un profesional de pinball no se puede quejar. No se puede quejar de si hay luz o no hay luz, o si la máquina, el flash de la máquina es muy fuerte, o que los pateadores son muy fuertes, o que no rebota. El jugador de pinball se tiene que adaptar a todo eso y por eso es un profesional, porque se adapta a las situaciones de mucha luz, de poca luz, de mucho calor, de frío, de que rebota, de que no rebota. O sea, un jugador de pinball profesional tiene que adaptarse a todo eso. Mirá, Chicago Expo, te voy a contar una anécdota. Yo nunca vi unas máquinas tan levantadas como en Chicago Expo. Nunca. O sea, por más que quisieras, era una máquina de 2 minutos. O sea, 3 bolas te duraban 2 minutos. Porque la inclinación de la máquina era tremenda. Y yo decía, ¿por qué se quejan? Si supuestamente sos profesional, tenés que jugar como está, punto. Y ganar y tratar de jugar bien y tratar de dominarla. Eso también influye en un jugador profesional, que me olvidé decirte. El dominio de la bola, cómo la parás, cómo la pasás, los tiros, que tienen que ser más que nada ahora en las máquinas nuevas. Por ejemplo, Led Zeppelin te pide que uno haga muchos combos. O sea, más combos haces, más puntaje por tiro te da. Entonces te fuerza a ser muy preciso. Y ser muy preciso, tenés que jugar mucho y tenés que tener mucho dominio de la pelota. O sea, las máquinas hoy por hoy se están poniendo muy así, mucho de precisión, no de pararla y esperar. Por ejemplo, Guns N' Roses en el multiball, si vos parás las pelotas en multiball, se te muere el pinball, o sea, es como que hace un drain, como que terminó el multiball. Entonces te fuerza a jugar. Sí, que no a parar las 3 bolas y jugar con una, no, tienes que claro, no te lo dejas, o sea, se bajan los flippers y como que perdiste la bola. Que en realidad no la perdiste el multiball, por no jugar a tirarla, ¿no? Entonces ahora se están poniendo mucho más complicadas y ahí viene la parte que yo digo de la adaptación, ¿no? Adaptarse a cómo jugar la máquina, no es fácil, pero bueno, ahí vamos nosotros divirtiéndonos y tratando de aprender un poquito más. Yo envidio mucho a la gente que en un multiball separa las 3 bolas y empieza ¡pam! Rampa y rampa y rampa. Y cansa la máquina y cansa la bola y cansa al oponente. Solo de jugar es un derrumbe así, ¿no? psicológico también, ¿eh? Oh. Sí. A mí eso me termina de matar. Sí, no. Y Juan Carlos, acá hay unos jugadores en la Florida. Carlos Porta, él es nicaragüense, americano-nicaragüense, que creo que me está mirando ahora, es un jugadorazo. Tiene un live catch que solamente lo tiene Cale George. No sé si lo conoces a Cale George. Es de Oregon, un jugadorazo para mí. Bueno, Carlos Porta viene la bola y hace tac y la bola se le queda como que está pegada. A mí, yo la puedo hacer, me puede quedar, pero de 3 me queda una. A Carlos de 3 le quedan 3. O sea, hay unos jugadores que da placer verlo jugar. Eric Stone, o sea, es un cerebro jugando. Es admirable verlo jugar. Cómo él se adelanta a lo que va a suceder y lo hace. Hay unos jugadores muy buenos, muy buenos, realmente. Muy buenos. A mí, yo admiro mirarlos. O sea, yo el otro día vi la foto de Eric Stone, de Carlos y tuya
tomándose algo y yo, uy, qué peligro tienen esta gente. Sí, a veces nos juntamos, vamos a un lugar acá que tiene muchas máquinas y la verdad que, o sea, para mucha gente es aburrido porque acordate que jugando 3 personas que juegan profesionalmente en una máquina, el cuarto se aburre, o sea, porque son bolas de 40 minutos, 30 minutos. Entonces. Sí, uno se aburre de cuarto, uno se aburre. Ahora hablaremos contigo, Tati, de la putada que es ser mujer de un pinbalero y aguantarlo en un torneo. Pero ahora lo hablaremos. No, imagínate que nos juntamos a las 6 de la tarde, el viernes, creo que fue 6, 7 de la tarde, y creo que habremos jugado 2 máquinas y cerró el lugar. jugamos 2 máquinas y cerró. Entonces yo a veces los entiendo a ellos, como ellos me entienden a mí, que a veces nos escapamos y vamos solos, porque juntarnos tenemos que ir solos para jugar alguna máquina solo, porque si no, entre los 3 se hace eterno. Bueno, mira, voy a hacer un repaso de la gente que nos está saludando. Ah, bueno. Los Porta, se supone que es Carlos. Correcto. Que nos pone listo, papa. Raúl, de Raúl Vídeos, que también nos saluda. Raulcito, claro, siempre lo miro. Xavier Busta, que nos saluda. Bueno, Raúl Sebas, Tati, saludos. Javier Bustamante, que nos saluda. Otro saludo. Raúl, que nos dijo que hay muchos argentinos descendientes de italianos y de españoles, y eso es verdad. Claro. Hay que decirle a Raúl, si me estás mirando, en cualquier momento estoy seteando con un amigo que tiene un Monster Premium como el tuyo. Vamos a hacer como un stream. Vamos a tratar de hacerlo con Carlos Porta y Vince Gelormini, que es un americano que habla un poquito español y está jugando muy bien. Empezó ahora, hace poquito, a jugar pinball y está jugando muy bien, y él tiene uno. Estamos seteando con esto de la pandemia y todo para hacer un streaming del Monster Premium, que me encanta ese juego. Hay mucha gente que no le gusta, pero a mí me encanta. A ver, yo tuve el Monster Premium, el Black and White, ¿vale? Okay. El que más me gusta. Y lo que pasa es que el código está incompleto, la máquina le falta algo, le falta un poco de rock and roll. No, le falta, bueno, pero mirá, déjame decirte algo. Sí, no hay nada más satisfactorio en ese juego cuando tenés multiplicado por 6, o sea, 2 y 3, ¿no? Multiplicado 2 y 3 abajo, y le metes, que es muy difícil, al saucer de la izquierda y activar todos los super jackpot. O sea, ese tiro es lo más lindo que hay. Te lo digo porque yo, con Eric Stone hemos jugado y nos hemos puesto en campaña y le hemos sacado 600, 700 millones a esta máquina. Y vamos a ver si hacemos un streaming para rock and roll, eso. No, pero no sé en Estados Unidos cómo van las ventas de la Led Zeppelin, pero en España no termina de funcionar la Led Zeppelin. No sé por qué. No, acá tampoco se rumorea muy bien. O sea, no es que no se rumorea, no. Como que le faltó algo también a esa máquina. No rock and roll, porque es mucho rock and roll, pero ahora le pusieron un código más avanzado. Vamos a ver. Yo no la jugué con el código nuevo, pero vuelvo y te repito, esa máquina la hicieron más que nada por el tema combos. Mucho combo. El Icarus, el Drophead, el Stand-Up Target que está en el medio, lo hicieron más funcional ahora. Hay que verlo. Todavía no lo jugué con el último code, lo jugué con el anterior. Pero ya vamos a ver, porque ahora este fin de semana hay un torneo en Winter Haven. El lugar se llama Arcade y ahí voy a mandar unos videos.
Top secret. Eso mira que te lo digo. Tu marido es que lo casca todo. Bueno, nos saluda, Javier Bustamante, never give up, nos dice bravo. Marcelo, que nos saluda a los tres. Raúl, que se ríe de Coco y de Archibaldo. Retro Experience Barcelona nos saluda. Bueno. Lo de Coco Archibaldo, me dicen a mí, Javier Bustamante, que tome nota para Pinball VR, ¿vale? O sea que me va a tocar ir a buscar un peluche de Coco. Lo que sea. Yo tengo libros, el peluche, tengo un pinball, tengo cualquier cantidad. No sé si eso sea pero yo voy a coleccionar cocos para hacer el último. Está bien. Está perfecto. Bueno. Pero mira, te digo algo. En mi casa, en el Game Room, nosotros hacemos un torneo todos los años. Te lo voy a mostrar. A ver si se ve. Sí. Ahí están. Ahí se llama Sebastian Temple, ¿no? Sí. Todos los años hacemos un torneo acá en casa. Todo el mundo viene por no viene por Coco. Todo el mundo le gusta estar en Yo iría por pero Coco. Todos A mí lo otro Vos, Juan Carlos, Pipo, Bustamante, Raúl, cuando vengan acá a casa, pues podemos organizar y hacer algo. Bueno, seguimos. Nos saluda Carlos Piñol desde Barcelona. Martín, que nos saluda. Bueno, Martín el otro día le dije que me tenía que conseguir una Centaur de Bali. Ya veremos si me la consigue. Wow. Bueno, te la consigo de Argentina, porque acá es cariñosita, ¿eh? No sé en Argentina. Acá cuesta. Vale. Bueno, se hace valer. Raúl nos dice que el Super Jackpot por 6 es una maravilla. Nos saluda Jordi de Lleida, Tony Cerdaña nos saluda. Saludos Urraco Leonardo, que también nos saluda. Bueno, volvemos otra vez a la entrevista y después de los saludos. Experiencias en torneos, tanto en USA como en Europa y demás. Venga, a ver, los torneos en Estados Unidos. Diferencias, por ejemplo, con los torneos que has ido en Europa. No encontré diferencias, Juan Carlos. Por ejemplo, acá la diferencia con Europa es que acá hay muchos diferentes formatos de torneos. Está el knockout, que son las cruces, no sé si se juega en Europa. A las 3 cruces te vas. O sea, juegan de a 4, los primeros dos pasan, los últimos 2 reciben cruz, a la tercera cruz de cada uno, bye. Se llama three strike o knockout. Se usa mucho también el pin golf. Hace 2 semanas hubo un torneo que nosotros nos fuimos porque estuvimos de viaje. Pin golf, que el dueño de las máquinas o el patrocinador o el director del torneo, en cada máquina le pone un puntaje. Y dependiendo las bolas que jugás para alcanzar ese puntaje, vendría a ser los par en el golf. O sea, mayor cantidad de par, peor estás, porque mayor cantidad de bolas. Ese se usa mucho también acá en Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que el pin golf ralentiza mucho la competición, ¿no? Sí, te obliga a jugar bien la primera bola. Te obliga a jugar muy bien, a tratar de hacer un hoyo en uno, porque la que se te fue y gastás otra bola ya se empieza a complicar. Tiene su lado interesante, ojo. Acordate que a nivel competitivo todo es válido y todo es interesante. Coincido con vos, a mí no es un formato que me mate, pero lo he jugado y me he divertido, ¿no? Más que nada. Sí, pero es un formato lento de desarrollo del torneo. Sí. O a mí se me hace pesado, no lo sé.
Ese es otro torneo que se juega acá. Acá también existe el torneo más popular, que es el de 185, perdón, 100, 90, 85, 84, 83. Sí. No me acuerdo el nombre ahora en inglés. Es High Score, creo. No me acuerdo ahora cómo se llama. No, High Score no era. No Sí, me acuerdo. Sé cuál dice. Carlitos Porta me puede ayudar con ese nombre. Entonces, ese es el más utilizado acá, uno de los más utilizados. Pero el de las 3 cruces, o el knockout, o el 3 strike, o el de las 13 cruces, se hizo muy popular porque es el que más puntos para la ISPA te da. Entonces se empezó a usar muchísimo, porque generalmente da muchos más puntos que el otro. Entonces, claro, porque juegan más partidas, ¿no? Sí, exacto, o más máquinas, y también el tema de los oponentes influye mucho. ¿Por qué? Porque si o sea, por ejemplo, si 5 profesionales van a un torneo de pinball, el puntaje de ese torneo se aumenta un montón. En cambio, si no va ningún profesional, no. Yo te invito, te rompo los dedos, pero yo te invito, tú no te preocupes. Pero, y con respecto a Europa, en Europa, las veces que yo fui a jugar, generalmente los torneos de la EPC o el European Pinball Championship, se usaba el mismo, o un torneo muy similar al de Texas Pinball Festival, que era 10 máquinas, o sea, tenés 10 fichas, vamos a decirlo así, y es a lo mejor que puedas hacer. Y me parece fantástico, porque ahí no entra el que si tenés mucho dinero o poco dinero para entrar a jugar, sino que jugaste las 10 fichas y por más que seas millonario, quedaste afuera. Ese torneo a mí me encanta, por ejemplo. Es un torneo que el de Europa, el de Texas Pinball Festival, me parece muy, muy, muy lindo, muy competitivo, porque te fuerza a jugar 10 máquinas y las 10 las tenés que jugar bien. Y gracias a Dios me ha ido muy bien. A mí el sistema que me gusta mucho es el Survivor. ¿Vale? Juegas una máquina y la peor puntuación fuera. A la siguiente máquina, peor puntuación fuera. Y al final te queda, ¿qué te queda? Los 4 o 2, y esos 4 o 2 van a la final. Eso está también muy chulo. Porque en una máquina, o sea, los nervios los tienes. A mí ese modo de juego me produce taquicardia. Te activa la adrenalina. Yo qué sé, yo ya me activa de todo. A ver si entiendo. Entonces juegas una máquina con 4 personas. No, mira, Tati, esa máquina, por ejemplo, hay 10 por grupo. Tú juegas a una Fishtails, ¿vale? Y juega uno y hace 5 millones en la Fishtails, ¿vale? El tope está en 5 millones. Si supera los 5 millones, dejas colar la bola y el siguiente, ¿vale? Vale. Llega el siguiente, supera los 5 millones, correcto. No supera los 5 millones, 4.500 a 4.500. Y después llega Pipo y dice, menos de 2. Y Pipo eliminado porque es el último que... Okay. ¿Pero es una bola o 3 bolas? 3 bolas. Mira vos. El peor es una partida de... Nunca lo hicimos. El peor va saliendo. Sí, eliminación sencilla. Claro, terminas en la Fishtails, venga, empiezas con una Whitewater. Igual, empieza, pom, y es muy dinámico porque en cuanto superas, digamos, la puntuación tope, la puntuación mínima para pasar, pasas y dejas colar la bola y no se hace pesado. Entiendo. ¿Vale? Mira qué interesante. Ese nunca hay que jugar bien el juego. Cuando te toca hay que sacarlo. Claro, a ver, y rogar que el que jugó antes saque 1 millón en Fishtail. Claro. Es el peor sistema porque quieres que se le cuele la gente el pinball, o sea, quieres que se le cuele la bola y dices, hijo de puta, que se cuele la bola. Sí, por favor. Mira qué interesante. Ese torneo, ese formato acá no existe. Nunca lo hemos jugado. Pipo no le gusta ese torneo, ese tipo, pero bueno, es totalmente comprensible. No, pero me parece lindo porque lo voy a hacer cuando vayamos con los chicos, porque eso lo hace más dinámico, ¿no? Lo hace muy dinámico.
Claro, es Survivor, es a sobrevivir. Sí, Wow, básicamente. Sí. me interesa, me interesa. ¿Vale? Bueno, Sí. seguimos. Sí. Bueno, me preguntan que si hay diferencia entre la cerveza americana y la europea. La alemana. Bueno, a mí me gusta más la europea. A mí me gusta la Guinness. O sea, yo tomo Guinness, cerveza negra. Pero todas las cervezas son ricas. Todas. Bueno, seguimos. Bueno, a ver, ¿qué recuerdos tienes de tus competiciones? ¿Qué buenos recuerdos guardas de competiciones? Un recuerdo que digas, ostras, recuerdo este torneo por esto o por este... O sea, dime tú. Siempre uno guarda los torneos con oponentes fuertes, ¿no? Por ejemplo, hay un torneo acá, te voy a mostrar. Entonces se ven los tres monstruos que están ahí atrás. Son tres. Es que el cabrón lo tiene lleno de torneos, de trofeos. Qué cabrón. No, es que no viste nada. Mirá lo que saca arriba. ¿Se ve ahí arriba? Sí, por eso que te digo que eres ¿cómo es HD, hijo de la... Oye, esa lamparita de Bumper me ha gustado, ¿eh? ¿Cuál? La lámpara que tienes arriba de Bumper. El topper, papi, arriba del techo. Ah, el del techo. Sí, está genial. Gracias, sí, eso lo inventé. Pero ves, tengo esta que es un torneo muy importante. El Pinball Asylum. Perdón, ahí. Este es un torneo muy importante en el cual, bueno, vamos a volver a lo que te decía. ¿Ves? Mira, tenemos el de... ¿Quién tiene ese? Nadie. Este no lo tiene nadie, ¿eh? ¡Qué cabrón! Ese me lo regaló Tati. Y acá tenemos fotos con la gente que viene a la casa, ¿no? A ver si se ve. Ahí. No sé si lo conocen. Acércate. ¿Ese quién es? Pará. Yo ya la saco, pa. Ahí, Steve Bowden. Perdón, Steve Bowden, no. ¿Cómo se llama él? No me acuerdo, ahora se me fue. No, no, es que no puedes cambiar la eso. Vale. Lo veo. Escucha, tú ganas mucho con la barba, ¿eh? Bueno, ese torneo donde estaban los tres monstruos, es muy, muy importante acá en la Florida. Es uno de los torneos más importantes de la Florida. Y no me olvido más, por ejemplo, con Carlos Porta jugamos la final. No me acuerdo en qué máquina, él me puede ayudar. Y le gané. Y gané uno de los trofeos esos. Pero otro torneo cuando jugué con Trent Agustín, que es un jugadorazo, no sé si lo conocen, en Jacksonville, y también le gané y quedé primero en el torneo. Eso te incentiva a viajar a Finlandia, a viajar a Europa, a ir a Chicago, a ir los torneos que están fuera, a Texas, a Pinball, a todo eso, ¿no? Esos recuerdos de jugar con gente. Por ejemplo, yo también quedé, lo que nunca se me va a olvidar, es cuando me invitan no sé si en España existe, pero acá el Power 100, los mejores 100 jugadores me citaron a mí a jugar en la casa de Sharp, de uno de los Sharp, no de Zach, del hermano Josh Sharp. Y era en Chicago, entonces yo me fui a Chicago y estaba Keith Elwin, todos los mejores jugadores, bueno, los dos Sharp,
todos los mejores jugadores estaban ahí adentro en el game room de Josh. Dicho sea de paso, le dejé el récord en la casa de Leipold Deluxe. Pero Sebas, olvídate, porque si él ve el récord tuyo, igual le quita las pilas para que se borre el récord. Pero ves todo eso que vos muy buena tu pregunta, todas esas cosas lindas que uno recuerda de jugar con gente fuerte. No puedo nombrar a Eric Stone porque Eric Stone yo creo que le gané una y me ganó 100. O sea, el recuerdo es pésimo con él. Además, o sea, te dice el tiempo que va a hacer y cómo vas a quedar en el torneo de pinball. Sí, no, es increíble cómo juega. Pero no sé si es increíble o frustrante, pero bueno. Son lindos recuerdos todos. Gente que realmente le gusta el pinball y compite por el pinball. No es que juega por jugar. Compite y le gusta y deja todo en un torneo. Eso me encanta. Es algo que bueno, me incentivó a seguir. Me dice Marcelo que el formato que usan en Pinball Youth es buenísimo. Le gustó ese formato. Se llama Pinball Frenzy. Sí, el Frenzy, vale. Juegan 2 personas en una máquina y el que mejor, o sea, el mejor puntaje es el que gana, pero es por tiempo, entonces tampoco puedes durar mucho en una máquina, porque si no empiezan los que ganan, los partidos que ganás versus los partidos que perdés, se hace una ecuación y si no jugaste muchos, o por ejemplo, ganaste 2 y perdiste 1, o ganaste 3, gana el que ganó 2 y perdió 1. O sea, es un formato medio raro, pero es muy interesante, sí, porque es muy rápido, tenés que jugar muy rápido. Podés abandonar, o sea, si estás jugando con Eric Stone y le sacó 100 millones Fishtail y vos le decís, no, me ganaste, me doy por vencido, para seguir avanzando en la próxima máquina. Yo es el formato que se juega en Pinball Dudes. En el Frenzy sí que he jugado yo en Salamanca. ¿Sí? Hubo un torneo en el viernes para la gente que venía el viernes y jugábamos al Frenzy, sí que es verdad. Sí, y dicho sea de paso, Pinball Dudes, que es el distribuidor de Stern de acá de la Florida, el que está más al sur de la Florida, se amplió, ahora tiene un montón de máquinas, para que Marcelo lo sepa. Alquiló el de ellos y alquiló el de al lado y ahora es gigantesco. Pero todavía no abrió las puertas para hacer torneos, ¿no? Abrió solamente para vender máquinas. Bueno, nos dice el torneo, el Pipo dice que el torneo más justo es el de máxima puntuación. Claro, para él, tócate los huevos, que aburre el pinball. No, olvídate. Martín de Pinballs Arcade General Picó. Saludos, excelente directo para aprender de los mejores. Gracias. Urraco, qué bueno es el torneo que no te tiene 3 horas jugando a una máquina, pero te elimina a la gente rapidísimo. Santi nos dice que el Survivor tienes los nervios a flor de piel. Juegas a tope para pasar. Si eres el último, estás todo nervioso mirando si el otro lo hace peor. Eso sí que es verdad. Está cruzando los dedos. Que se le vaya. Y me ha pasado en torneos que yo he jugado pésimo, pero mi oponente jugó peor. O sea, que gané de casualidad, porque es así. A mí no me pasa. Me ha ido mal y mi oponente jugó peor. Pero bueno, así es el pinball. Pipo está en contra del Survivor. El Survivor te sale una mala partida y te vas a la calle. Por eso no mola. Digo, bueno, sí que mola. No, habría que hacer un survival, pero con 2 o 3 oportunidades. Tampoco tan No. Que los malos jugadores tenemos que tener nuestra oportunidad, coño. Martín nos dice que fue lo mejor que le pasó en un torneo. Bueno, nos dice que Keith Edwin creo que es un jugadorazo. Sí. El que estaba en la foto, Bowen Keris, ¿no? Bowen Keris, ahora sí. Sí. Bueno, yo he jugado con la mayoría de los que uno ve en los videos, Keith Edwin, Bowen Keris, Johnny Modica,
que creo que nos está viendo, Johnny. Un saludo a Johnny. A ver cuándo está por Miami. Sí, porque me escribió y dijo que iba a estar y que lo iba a ver. Y a Manuela también. Pero hay muy buenos jugadores. O sea, lo bueno de acá, Juan Carlos, no sé si en España lo tienen, pero acá sobre cada máquina hay un televisor. Entonces vos te podés sentar atrás y disfrutar cómo está jugando esa persona y ver el playfield, ¿no? Entonces, no se torna aburrido, se torna apasionante. Te doy mi perspectiva, ¿no? Quizá otro se aburra, pero no hay nada más lindo que ver jugar a algún profesional en una pantalla y ver las locuras que hace, y uno disfruta todo eso, ¿no? Y aprende, disfruta y aprende. Bueno, un segundo. A ver, es que tengo que poner una cosa a mi mujer, pero un minuto. Sí. Nos dice Martín que tiene el permiso aprobado para ir a Estados Unidos y a España, ¿vale? O sea que ese viene para acá. Acá lo esperamos. Acá lo esperamos. Sí, vamos a poner un vídeo tuyo de es Pinball Live, ¿verdad? Sí, Pinball Live con B. Vale. Perdón, Live Pinball. Live Pinball. Un segundo. Es que tengo que poner una medicación. Sí, un segundo. Un segundo, chicos. Dale. Sigue. Nosotros seguimos nosotros en el programa. Pero eso era una cortina, eso. Sí, qué bien. Esta no. Sí, esto no es una cortina, ¿eh? Eso sí, y me saca yo. Es al otro lado. Se tiene que dejar pegar a los dos. El otro ya está quitado. El otro estaba aquí. No, estaba ahí en este costado. Ahora estaba en este. Pues ahora en este. Sí, que usted estaba quitado. Amor, le mostramos cómo se juega. No podemos mostrar esto. Estaremos, no sé si estoy en backstage o no, pero bueno, nosotros vamos a tratar de mostrarles. Esto el otro día lo gané en un torneo de pinball. Es una foto, es un fotógrafo muy conocido acá en la Florida. ¿Estábamos o no estábamos? ¿Estábamos o no estábamos? Porque nosotros estábamos... Sí, estaba ahí, lo siento, pero es que tengo que poner una medicación y... No, tranquilo. Y nosotros tomamos el control. Tomamos el control de la pantalla. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por cubrirme. No, tranquilo. Es lo que tiene el directo, ¿no? Directo. Exacto. Bueno, seguimos con... Bueno, ahora vamos un poco con Tati. Tati, la mujer de un pinbalero, al final o te unes a él o qué pasa, ¿no? Yo dije al principio que cuando conocí a Sebas nacieron dos amores. Y yo pienso que como el amor de una pareja, te pones tu voluntad para también enamorarte de las cosas que a tu pareja le gustan. Ahora, en el proceso, entiendes cuando hay un hobby que te apasiona, cuando eres profesional, cuando va más allá de la diversión y es como si fueras esposa de un atleta o esposa de un cantante. Tienes que envolverte, y lo digo ya como a nivel de mujer, independiente que sea pinball o lo que sea, debes envolverte, apoyarlo, respetar y sobre todo ser esa cómplice, ¿no? Porque te amargas. Si yo no fuese así, yo he pasado, ellos pasan 12 horas a veces y yo tengo fotografías a la 1 de la mañana dormida en un sillón y cuando gritan digo, sí, buena, pero estoy ahí. Siento que Tatiana, la responsabilidad es estar ahí, apoyarlo, hacerlo crecer también, porque yo lo veo y lo admiro como jugador. Y yo soy la parte social del pinball de nosotros, ¿no? Yo me siento a hacer amigos, me siento a conocer la gente, a escuchar más o menos lo que tú haces ahora, a escuchar sus historias.
y entender por qué a él le gusta tanto. Si es parte de él, me debe gustar. Lo apoyo, aparte de que me gusta también. No soy muy buena jugadora. Cuando me propongo puedo hacerlo mejor, pero me gusta todo. Me gusta el ambiente, me gusta Viajar. viajar. ¿Te gusta No, me gusta. No, Entonces hemos encontrado como el balance, ¿no? Viajamos, disfrutamos, conocemos, jugamos pinball, conocemos gente, comemos rico. O sea, no necesariamente es una cosa como de, ay, ya va a jugar pinball, se va a quedar. No, son 9 horas, me disfruto las 9 horas. Nosotros vamos a pinball los dos, jugamos los dos. O sea, durante el día no nos estamos viendo, nos vemos en los breaks y yo lo llamo y qué hago en esta máquina y no la conozco y dime rápido y él me da un curso intensivo y acelerado de tienes que hacer tal cosa y ok, y voy rápido y gané o perdí y es parte de nuestra amistad, ¿no? Aparte del cariño, el amor, la complicidad, pues esta parte es la de amigos, de compartir una cena con todos, de tomarnos una cerveza, de viajar. Pero sí, yo pienso que como cuando yo conocí a Sebastián, te voy a contar, me invitó un fin de semana ¿a jugar al pinball? al West Coast, a jugar. Yo recién lo estaba conociendo y me invita, tengo un torneo y yo vamos a ver qué es esta locura que él tanto habla, a ver qué es esta vaina, ¿no? Y cuando llego, y todos los que jugamos pinball tenemos algo de geeks, algo de nerds, algo de alguna vaina rara tenemos en la cabeza que nos termina gustando estas máquinas. Eso es mi teoría, ¿no? Y llegué y vi, éramos como 100 personas, ¿no? Eso era una bulla y a las 3 horas yo dije, ¿qué hago yo aquí? me voy, me quedo, me gusta, no me gusta, me separo. ¿Qué hago? Y yo hice ese ejercicio de sentarme y verlo jugar y ver cómo se divertía. Y yo dije, bueno, si yo, de verdad, si él me está compartiendo esta parte es porque quiere que yo le vea este lado, ¿no? Y a mí me gusta él y qué rico. Dije, nos vamos a meter en esto. Vamos a hacer por lo menos el deber, ¿no? Y terminó gustándome y aquí son 6 años en donde él dice, tenemos torneos en la casa y todos, no voy a decir que nosotros dos, todos en mi casa, mis hijos y nosotros dos, trabajamos en pro del torneo, bien sea que sea planear la comida. Yo tengo aquí cosas que mi hija hace para el torneo de mujeres, hacemos los trofeos nosotros dos, planeamos cómo vamos a hacer, de todo porque lo apoyamos a él y nos involucramos nosotros y nos divertimos. Así que yo sí pienso que la mujer debe, por nuestro bien propio, ¿no? Involucrarnos. Y bueno, la disfrutamos y pasamos rico y viajamos, que es muy conveniente. Eso está muy chulo, ¿eh? Sí. Al final es compartir una afición. No, igualmente, una recomendación para los futuros novios son, yo a Tati le dije, Tati, qué bonita sos, muy linda, pero yo estoy enamorado. Juego torneos de pinball y es mi pasión y no voy a dejar nada de esto porque salgamos. Fue una aclaración así, porque fue muy directo, sí, muy directo y ella lo entendió, porque si no es evitar problemas para el futuro, ¿no? Sí. Hay que ver cómo son los argentinos, ¿eh? Bueno, sí. Te comen la oreja y después te sueltan eso. Es que sí, es brutal. Te sueltan la bomba y a ver cómo la bateas, ¿no? Bueno, pero y al punto que lo entendí que cuando Sebastián está en una final o en un torneo, o sea, yo no le hablo a Sebastián. Se puede caer e incendiar la casa. Yo le diré después, cuando acabe el torneo, no sé, pero durante ese tiempo Sebastián no es molestado, no porque me dé miedo, sino porque yo entiendo que es un jugador que le gusta concentrarse, que la adrenalina la tiene a 1000, que quiere ganar, porque eso es lo más lindo de un competidor profesional, ¿no? No va a decir, bueno, voy a hacer lo mejor que pueda. En su mente está ganar y en el proceso hacer lo mejor que puede, pero su meta es esa. Entonces, yo lo acompaño en eso, ¿no? Y yo sé a dónde vamos y qué vamos, así que yo me encargo del resto, de que en este momento él está enfocado en eso.
aparte de que me gusta hacerle regalitos de pinball, me gusta hacerle, apoyarlo, es lindo. Él también me apoya a mí en mis cosas. Entonces es una balanza, ¿no? Es lindo. No, y aparte, Juan, ella es la amiga de Gary Stern, es la amiga de George Gómez, es la amiga... Yo soy la parte que hace yo soy amigo de Jorge también. Sí, y todo el mundo puede ser amigo, ¿no? Sí, todo. Pero yo, por ejemplo, él está jugando y yo ya jugué lo mío, ya me gané mi coco. Entonces yo voy y me siento, de pronto veo ahí un señor, le digo, ¿y cómo te llamas tú? Gary Stern. Ay, tu apellido me suena conocido. Sí, porque yo soy el dueño. Ah, qué bien. Y hacemos amistad, a George Gómez también. Al único que no le he hablado mucho, pero me tomé una foto así como muy loca con Erwin. Keith Elwin. Cuando sacó Jurassic. Cuando sacó Jurassic Park. Me tomé una foto y él se quedó mirándome, pero pues... Y lo bueno de los grandes de pinball es que se acuerdan de todos, ¿eh? En mi cumpleaños, Gary Stern me mandó el banner de Game of Thrones. Él es muy lindo. Es una persona que... Muy ocupado, pero muy chévere. Es una persona que hacía 2.000 pinball al año y ahora hace 2.000 pinball al mes. O más. Pero él es buena gente. Es como nosotros. Se sienta, de pronto no habla con nadie. Todos, o sea, en el pinball todos somos iguales. Los admiramos porque cuando ves jugar un profesional en las finales, o sea, yo admiro mucho a Sebastián, es un jugador, lo mismo Carlitos, como lo dijo Sebas, pero cuando ves un jugador en caliente en una final de pinball, o sea, y tú ves lo que está haciendo con la bola, tú te quedas en éxtasis, porque es increíble que alguien pueda tener tal dominio de un juego, de una bolita tan chiquitita y puedas pensar dónde va y va, pensar que vas a hacer esto y lo haces. O sea, para mí eso fue impactante. Y yo lo veo en Sebastián y lo veo en esos profesionales. Sebastián los admira, pero cuando yo los veo juntos, yo digo, están de tú a tú. O sea, uno de pronto piensa que no es, Sebas piensa que no es tan grande como ellos, pero yo los veo iguales, ¿no? Igual de lindo, sí, de profesional. No. Esa es mi experiencia. A ver, si al final el mundo del pinball hay muy buena gente y al final te pones a hablar de pinball y te tiras, bueno, llevamos nosotros 1 hora y 20 hablando de pinball y de pinball y de pinball y voló no el sé, tiempo. Y no, pero que no sé. Perdóname que yo te quite 2 segundos, pero yo sí durante 6 años me puse una constante y era promocionar el pinball en las mujeres. Yo no soy muy buena profesional, pero sí soy muy buena apoyando. Y hay muchas mujeres que cuando yo empecé en el pinball no había. O sea, hay muy pocas y ahora nosotros tenemos un torneo solamente de mujeres aquí en casa. Solamente. Y no importa si juega, si no juega. Lo importante es que las mujeres se involucren, que veamos que no es solamente un tema de hombres, que es un tema de mujeres, no por lo de género, sino porque hay esposas que, no, yo no juego, es que no tenemos dónde. Y terminan siendo muy buenos jugadores. Mejores que los hombres. Y es lindo apoyarlo, ¿no? Entonces, hay gente por ahí que tiene el don de jugar al pinball y no está jugando en torneos, pero tienen que ser mejores jugadores de torneos que muchos profesionales. Totalmente de acuerdo. Tenemos el caso de Janine. Janine es una niña americana libanesa y su esposo juega muy bien y ellos están en el pinball hace mucho tiempo y cuando ella juega tú la ves jugar y ella como que hace... No se le mueve nada y ella es una ternura, pero ella hace unos puntajes y gana y ella ganó aquí en el 2018. En el 2018 ganó. Entonces, oye, me dice Martín de Pinball Arcade de General Pico, dice, Seba, una pregunta para Seba. ¿Dónde se consigue una esposa así? No es la primera vez que me lo preguntan. Se consiguen. Es apoyarlas también en lo que a ellas les gusta, ¿no?
tiene que estar todo en una balanza, ¿no? No todo para mí y nada para ti. La vida en pareja es parte de eso, ¿no? Apoyarse y acompañarse, ¿no? Lo que les dije, miren, los que ya tienen, les voy a dar un tip. Hacer lo que hace Sebas. O sea, me voy a jugar pinball, ven conmigo, que 8 horas jugando, que no, que me aburro. Bueno, acompáñame porque después vamos a hacer vamos a ir de compras, vamos a ir y uno se engancha, aunque no crea, no es por las compras, sino por el viaje, por la cena, por estar contigo, porque nos escapamos los dos, porque no van los niños, cualquier tema, por cambiar de ambiente, pero se negocia. A veces no, a veces se va él solo. Ahora con la pandemia él va solo porque está más restringido el tema de la cantidad de gente que puede estar en un lugar. No me voy a poner, porque siempre va solo. A Chicago, yo nunca he ido a Chicago, ¿verdad? No. Él va, pero me encanta, él me molesta, ¿no? Pero a mí me encanta ver que él va con Carlos Porta, que allá se encuentra los amigos argentinos, que viene con un pinball que se gana, que la pasa bien, que me manda fotos. Y yo, qué rico, porque cuando viene también viene contento, viene renovado y yo no le voy a hacer la vida imposible diciendo, no me llevas, ¿y por qué no? ¿Por qué qué haces? ¿Por qué solo pinball? Entonces, es como un poquito de ser inteligente, ¿no? Y esa parte está linda. Creo que otras cosas no me involucraría tanto como en algo que lo hace feliz y que es sano para todos, porque aquí hay foto de mi hijo también ganando torneos, jugando pinball. Mi hija se involucra. Porque acá hacen torneos también de chicos, o sea, hacen torneos para niños, para No. para hombres. En España, bueno, ya hay niños que juegan a los torneos y juegan a los torneos con 12, 13 años. Y ellos ya juegan a torneos hay que tener cuidado con esos niños y miedo, porque los chicos vienen duro, que ganan todo. A Sebas le pasó, ¿te acuerdas en pinball cuando jugaste con el niño? Sí, con Esker Lekov, el hijo de el hijo de Lekov. Yo siempre que jugué con él le gané, pero porque él me debe tener miedo, no sé, pero él es un jugadorazo. Pero es que era un bebé. Era un bebé, ahora de 10 años, 11 años, y lloraba, porque Sebas le ganaba y lloraba. Ahora es un campeón nacional. Ahora es campeón nacional, no he jugado de vuelta contra él, pero es un chico. Sí, a mí me lo dijo Gabriel, que fue creo que en un mundial o un papa en Pittsburgh, que era el niño, llevaba la banqueta, ponía la banqueta y jugaba al pinball. ¿Sí? Era chocante. Sí. Y el niño jugaba, ¿eh? No, y en Europa, en Copenhague, había un niño también que tenía como una caja de herramientas. El tipo me lo puede confirmar. Y ese niño jugaba muy bien también. Y no tendría más de 11 años, 11, 12 años. Sí, fíjate, Johannes Ostermeyer, que es el campeón del mundo, tiene creo que 17 años. O sea, es que... Bueno, no, es que los chicos ahora no sé. No sé. Es que no sé porque yo con 17 años jugaba al Label Deluxe, al Frontier, al Hot Dogging, al Black Knight. No jugaba a un Metallica, que son tan profundas las reglas. Hoy por hoy los chicos, el cerebro va mucho más rápido que el nuestro. Porque yo veo chicos de 17, 18 años que juegan súper bien al pinball. El hijo de Andrés Rosa, no sé si lo conocen, un jugadorazo de pinball, una leyenda de pinball. El hijo está jugando súper bien también. Pues, aquí ya los niños a partir de 12 años ya juegan con los mayores. Claro, sí. Y hay algún niño que porque nos machaca. Bueno, Martín nos dice que con el tema de Tati, que aquí en Argentina se extinguieron. ¿Se extinguieron? No, sí hay. Yo voy a dar unas conferencias para incentivar a esas mujeres. Sí hay. Estoy segura que sí hay. Todas las mujeres somos así. Es un poquito de decisión de que encontremos
ese punto en que podemos unirnos, ¿no? En cuanto Te vas a hacer coach de esto. Bueno, sí, pero es que ya lo hago, como te dije, ya con las mujeres y las incentivo y vengamos y las llamo. Vas a ir al torneo porque no juegan o no jugaban. No jugaban, entonces las llamo, hay torneo en casa y van a venir. Te estoy hablando de matrimonios que vienen de Orlando solamente por el torneo y se devuelven. Entonces yo pienso, a este torneo de mi casa pueden venir niños, mujeres, el perro, lo que tú quieras. Aquí juegan pinball y nosotros tenemos el bebé aquí alzado. Así, bueno, tranquila, juega y yo te cuido el bebé. Tranquila, juega y yo te cuido el perro. Porque para mí es eso precisamente, que las mujeres vean que no está malo el pinball, que podemos participar, que los podemos acompañar, que no hay nada de difícil en ser la compañera en ese momento y que pero hace falta alguien sí que les muestre ese pedazo y yo me he dedicado como a ese. Por eso, Martín, vení con tu mujer acá claro. a este game room. Aquí. Acá la van a pasar bien. Mira, tu señora se va con Tati de compras, vos, Martín, te quedas conmigo. Y jugamos un ratito y tomamos un vinito y ya, ¿viste? Todo se puede. Bueno, vamos con otra preguntita. Ahora va para Sebas. ¿Cuál es tu máquina favorita? Mira, casualmente ayer estaba leyendo a alguien que posteó en Facebook una pregunta parecida a esa y es que no hay, o sea, no todas, no tengo una respuesta específica para tu pregunta. Todas tienen su cosita, todas tienen su tiro especial que hay que hacer o el mode tiene que la hace interesante, ¿no? Te doy ejemplos. Multiball en Family Adams, ponerla en la segunda rampa y sacar el double jackpot. Eso no lo tiene otra máquina. Sacar el jackpot en el piano en Twilight Zone con el flipper chiquito. Eso no lo tiene ninguna máquina. O sea, cada máquina tiene su placer, no sé cómo explicarte. Lo que sí te puedo decir es que a mí me gustan mucho las ochentosas. Eso sí. Me gusta la hot dogging, me gusta mucho la hot dogging, es una máquina que me gusta mucho. Me gusta mucho Nine Ball, que es una máquina muy técnica, que tiene todas las tarjetas de un lado y no hay forma de pegarle algunas tarjetas con este flipper, no hay forma de pegarles, entonces hay que pegarle con este y pegarle a la parecita, no sé si la conocen, es una máquina de Stern, no. Que es como un wizard, como un mago, una máquina espectacular, tiene multiball también, de los 80 te hablo. A ver, en la primera vez que oí eso de ochentosa, lo dijo Silvio. En España se dice ochenteras. Ah, bueno. Ochenteras también se dicen acá, ochenteras. Pero vuelvo y repito, no hay... Pues escucha una cosa, Sebas. Cuando vengas a España a un torneo, te vas a cagar en las españolas ochentosas. ¿Por qué? ¿No hay o qué? Ya verás, ya verás, ya. Vas a flipar. Bueno, déjame decirte algo. Yo me asusté en Alemania, en Stuttgart. Bruce, un amigo mío, un americano que vivía allá en Alemania, me llevó a un torneo y eran todas de Gottlieb. Quedé enamorado. Eran todas ochentosas, sí, de Gottlieb. Sí. Y quedé... Y todas lindas. Todas hermosas, impactado. Spirit, máquinas rarísimas de Gottlieb, que se hicieron muy poquitas. Quedé... Sinbad, todas máquinas Genie, todo ese grupo de máquinas de esa época, en la época del furor de Gottlieb. Las Ángeles de Charlie, todas sí, esas. Pero no un poquito, sí, pero más... Vulcano. Más onda Genie, más onda Spirit, más onda Haunted House, Black Hole. Esa época de Gottlieb, todas juntas
en Stuttgart, en Alemania, yo no lo podía creer. Había como 80 máquinas y creo que 60 eran de Gottlieb. Y quedé con la baba que se me caía, porque impresionante. O sea, a mí me gusta mucho ese estilo de máquina, ¿no? Tipo Hulk, Bueno, que está acá atrás. Esa la, de la, Gottlieb la, me te- gustaba la- mucho. la tengo yo en Pinball VR. Tengo esa y una Force 2. Bueno, ese estilo de máquinas me gusta mucho también. Mucho, mucho me gusta. Bueno, en mi canal, en Pinball Televisión, hay una Dragon de Recreativo Franco que quiero que veas el tuto cuando puedas, ok. ¿vale? Porque Ok. la separación de flipper es una cosa así. Sí, sí, la conocemos porque la tienen dos amigos míos. Pinball Asylum, que es donde están los trofeos, eso la tienen, y otro amigo mío la tiene, y entre el ruido ese que hacen. Las vaquitas de... Exacto, Muy, son vaquitas. Son vaquitas, sí. sí, más que la mandíbula de la serpiente, son vacas. Sí, es tremenda esa máquina, es tremenda. Y no la pares muy fuerte porque se te va por el costadito. Con los lane, exacto. Pero las que vosotros tenéis en Estados Unidos son las de 4 jugadores. Correcto. La que yo tengo, que está, a ver, el dedo ahí. Esa de ahí, la Dragon de un jugador. Wow. Nunca la vi. En España solo se hacían de un jugador. Las de 4 se iban para fuera de España. Pero la de Pinball Asylum es de España. Sí, pero es de 4. Sí. Ah, ok. Porque eran para exportación nada más. Ah, ok. Exacto. Hay máquinas, se han visto en algunas fotos, he visto yo en Canadá, Dragon nuevas en caja. ¡Wow! Eso es la... ¿Torero es? ¿Torero? No, pero esa no es española. No, son americanas, pero le ponen nombre como gaucho. Le ponen nombre. Mira, hay una que es Cherry Bell, la marca Sonic. Sonic. Sí. No, los 3 saucer en el medio, es tremenda esa máquina. Las Sonic son españolas. Claro. Yo no sabía que Cherry Bell era española, mira vos. Es que Sí, la odio tanto que... La odio. Prospector también. Prospector. O sea, por eso me decías que cuando vaya a España me voy a acordar de todas esas máquinas, porque Cherry Bell la odio, es una máquina que tenés que tener es tremenda. No, pero Cherry Bell, por ejemplo, en España habrá muy poquitas, ¿eh? Ah, sí. Muy pocas. Sí, casi todas se fueron para Estados Unidos. Sí, ¿vale? acá bastantes. Acá, bueno, no hay muchas, pero me he cruzado con 2 o 3 de ellas, igual que el Dragon. El Dragon ya te digo que es una gran máquina. Sí, a ver, sí. Más cosas. Esta es una pregunta que solemos hacer a todo el mundo. ¿Qué te ha dado el mundo del pinball a tu vida? Encontrar lo que realmente me gustaba. Hay gente que se pasa toda su vida y no encuentra su sentido. Hay gente que sí lo encuentra, que pueden ser los autos, las motos, el pintar. Para mí, el pinball es encontrar el sentido del cable a tierra, de desconectarme, de entrar a otro mundo, de disfrutar, de olvidarme de las cosas, de todo eso. Esa es la respuesta que tengo para ti. Gran respuesta. Muchísimas Muy sincera fue. gracias por... No, pero es que es verdad. Es lo que es. El mundo del pinball a mí, por ejemplo, lo que me ha dado son amigos. Muy buenos amigos. Grandísimos amigos que pueden dar un dedo por ti. El dedo de dar al pinball no, pero otros dedos sí, no hay ningún problema. Claro. El dedo por ti. Mirá, yo te voy a mostrar algo. Dame un segundito, te voy a mostrar algo. Hablando de amigos. Oye, ¿enseñaste el tablero de
de No, los tableros de acá, Marcelo? acá lo tengo. Ah, sí. Mira, una vez yo digo, no, hablando con... mostrarle el... Este es claro, el, claro. No. el Superman. Es que Es que tú no sabes. no sabes cómo estaba. Estaba para tirar. Estaba... Literalmente no se veía nada. Nada. Un día voy a postear el antes. Yo lo tenía en el negocio para tirar. O sea, lo tenía guardado como para tirar. Y nunca lo tiraba por el amor a los pinball, ¿no? Hasta que vino Marcelo y me dijo, Sebastián, mandame una foto. Estaba en Argentina él. Y me dijo, guárdamelo que yo te lo restauro. Le digo, Marcelo, tenés que verlo en persona, mirarlo en persona. Y mira cómo lo dejó. Lo dejó como impresionante. Además que es restaurado, pero no pierde su esencia. O sea, se ve la restauración intacta, perfecta, pero se ve lo original del tablero. Del tablero, ¿no? El cambio de colores. Del paso del tiempo, pero la restauración es tan buena que lo admiras el paso del tiempo en este. Este es el Superman. Okay. Y los dos pinballs los compré con los dos Playfield usados, ¿no? Y este es el... Ese es el Spider-Man. Sí, está derecho. El Spider-Man. También. Este estaba peor. Peor. Está espectacular. Está muy chulo. Pero mira qué belleza. Es un trabajo espectacular. Espectacular. Y viniendo todo eso de las amistades de pinball, un día le digo a un amigo de pinball, estoy buscando la cabeza de Rudy, de Funhouse. Y que acá en Estados Unidos es imposible. No se consigue. Y me dijo, Sebastián, déjalo en mis manos. Y acá está. Me la consiguió. Tan cristalina, ¿no? La tengo que pintar y todo, pero es el hecho, esto para mí no tiene precio. Y es lo que vos decís, ¿no? Las amistades que uno forma, que genera, que cosecha, que cultiva. En el tema pinball, para mí es impresionante. Cuando uno necesita algo, el otro necesita otra cosa, y uno le responde. Yo tenía un amigo que viajaba a Argentina y este mismo chico me dijo, Sebastián, acá las bolas no se consiguen, y le mandé un juego de bolas. Le mandé como 10, 20 bolas, ahora no me acuerdo. Bueno, a eso me refería, ¿no? De que cada uno ayuda un poquito, otro ayuda otro poquito, y ahí nos mantenemos en esta comunidad tan linda, ¿no? Yo ya le he dicho a Martín que quiero la Centaur. Es por si se considera amigo mío, que ya sabe qué tiene que hacer. Es una máquina... Está muy cara. Acá no, está muy cara. A ver, yo he llegado a tener una Centaur 2. Me costó 75 euros. Y se la llevó, pues mira, al final se fue y ya está, y no hay más. Pero me costó 75 euros con transporte incluido a casa de un amigo. ¿75 euros? No te puedo creer. Claro, bueno, eso olvídate, eso ya no vuelve a pasar en la vida. Tengo un tablero de Centaur, ¿vale? Que está para restaurar, que cuando Martín me mande la Centaur, pues ya me buscaré yo a alguien que me restaure el tablero. No, Marcelo Blanco, a Marcelo le encanta viajar, lo tenés ahí en cualquier momento con el pincel, el clear, el barniz, y te va a dejar un Centauro que va a salir como que salió de la fábrica. Eso te lo garantizo. Y te va a hacer reír y le vas a pasar genial con él, porque la verdad que él estuvo acá y la pasamos genial. Muy lindo. Oye, yo te tengo que preguntar una cosa. Oye, ¿qué es el rojo Ferrari? Tú que trabajas vendiendo pintura de chapita. Bueno, en realidad no se llama rojo Ferrari, se llama Rosso Corsa. Es el código de pintura número 322 de la fábrica. Un color que hay que verlo en vivo. ¿Lo ves en foto?
y es un color que no te llama mucho la atención. Pero lo ves en vivo y en directo y te enamora. Yo te puedo decir que, además te lo dije, que yo lo había visto en directo y dices, yo sé lo que es el rojo Ferrari. Bueno, mira, el cómplice de la Centaur 2 es Javi Bustamante, que no fue a casa del tío que la vendía. Y yo el trato por teléfono, tal, le rebajé 75 euros, incluido desde Bilbao a casa de Javier, que está a 50, 60 kilómetros de distancia. Y decía Javi, dice, no me lo puedo creer que haya sacado una máquina por 75 euros. Es imposible. Pero no sirve nada. ¿O servía? Sí, funcionaba. Wow. Bueno, te cuento otra anécdota, tocando anécdotas de pinball. Voy a comprar un pinball que no me acuerdo, era un Terminator. Le había explotado el vidrio y estaba bastante malito. Y no me interesó. Y le dije, señor, ¿tiene otro? Sí, tengo otro acá. Y me muestra un Indiana Jones de la Williams. Sí. Pero me dice, este es mucho más caro. Y le digo, ¿cuánto está pidiendo? 2.000. Yo le puse cara de preocupación. Le dije, 2.000. Bueno, me lo llevo. Le dije, así, preocupado. Lo vendí 7.800, o sea. Eso también deja el pinball. Esas son cosas que nunca te van a pasar. Hay un programa en Argentina que se llama Cosas que nunca te van a pasar en la puta vida. Bueno, esas son cosas que dichas para ese programa. Bueno, mira, fíjate que ha pillado Martín la indirecta, porque se ríe y pone, qué presión. O sea, ha pillado la indirecta que le he soltado. Bien, no está mal. Sí, no sabes, no lo vas a pagar lo que vale en el mercado, seguro. A veces la gente no sabe lo que tiene precisamente porque no juegan el pinball, porque alguien se lo regaló, porque se lo encontraron. Nosotros esta máquina de Hulk, Sebas estaba buscando, siempre estamos buscando un pinball para vender. Y yo vi, papi, mira, acá hay uno en un warehouse, pero ¿será o no será? Fuimos hasta allá y era un warehouse de una gente que vendía todo lo que estaba ahí. Y el pinball, sí, allá debajo de todo eso. Tuvimos que pasar por arriba de autos, de cajas. Y escarbar y mirar, y mira, aquí está el pinball. Y Sebas lo miró y dijo, bueno, saquémoslo a ver qué hay. Y trabajaba perfecto, había que limpiarlo y no más. Sí, y así estaba impecable y lo pagamos al cambio de ustedes 300 euros. Era un regalo. Y ahí está, ahí lo tenemos. Es de los pinball que muy rara vez lo dejemos ir, que nos encanta. Pero ese es el pinball, ¿no? Aunque ahora ya no me dedico más al tema comercial, ahora lo que estoy enfocándome cuando abran de vuelta las puertas es ser un poquito más profesional. ¿A qué me refiero con ser un poquito más profesional? A lo que hacen los profesionales de verdad, ¿no? Compran, por ejemplo, la Led Zeppelin, la usan 1 mes, 2 meses, 3 meses, conocen bien a fondo las reglas y después la venden y compran otra. ¿Por qué? Porque ya tienen la colección que ellos quieren. Algo así voy a hacer yo. Quedarme con las que más me gustan, guardar solamente un espacio para la que va a ir rotando, ¿no? Una vez que sale una nueva, acá hay muchas facilidades, Juan Carlos, te doy un ejemplo. Vos entregás, por ejemplo, un Game of Thrones y $500 y te dan un Led Zeppelin nuevo en caja. Entonces, te cansás del Walking Dead y pones $500 arriba y te dan un Led Zeppelin en caja nuevo. O sea, solamente por $500 esa diferencia ya puedes tener una máquina nueva en caja. Esas son las facilidades que te dan acá. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien porque uno puede rotar las máquinas mucho más rápido. Entonces, mi idea es guardar un espacio, entregar una máquina, poner determinada cantidad, bueno, los $500, traerme un Led Zeppelin, es un ejemplo, ¿no? Aprenderlo a fondo y después... El Led Zeppelin no. Venga, el siguiente de Esther, ¿se oyen rumores por ahí por Estados Unidos?
de cuál va a ser? Hay muchos rumores. En lo que es Stern, se rumoreaba Superman. Hay otras máquinas que ahora no me acuerdo. Volver al futuro también se rumoreaba. Hay máquinas que se rumorean, como en Jersey Jack se rumorea Toy Story, pero no sé en qué quedó, qué va a quedar. Hay que ver que se abra un poquito más el tema pandemia para que la gente empiece a poner más fuerza en lo que va a salir, ¿no? Estuvo diciendo Jorge que la última de la que están haciendo ahora Keith Elwin y su grupo es para final de año y dicen que va a ser un bombazo. Bueno, tendría que hablar con George. George siempre me tira un... Voy a hablar con Gary. O con Gary. Pero George, siempre que hablo con George, me tira un hilito de lo que... Por ejemplo, antes de que salga el Black Knight, el último, yo visité la fábrica de Stern y hablé con George y me dijo que iba a salir. Me dijo que sea muy cuidadoso con a quien se lo decía, más que nada refiriéndose a la gente grande de los pinball, ¿no? Pero yo le comenté a varios de Argentina que iba a salir en ese momento. Pero no sé. Pero ya voy a averiguar, ya vamos a averiguar. Vamos a averiguar qué sale, qué es lo nuevo. Yo tengo que hablar con Jorge que nos dijo que nos iba a hacer un tour guiado en español por la fábrica de Esther y nos lo debe. Esto wow. hay que decírselo para que no se lo olvide. Sí, a mí me hizo un tour. Yo lo visité un día que estuve por negocios en Chicago, y le golpeé la puerta y le dije, George, estoy acá, le mandé un mensaje. Estoy en Chicago, ¿puedo visitarte? Y me dijo, sí, y me hizo un tour por la fábrica, solo. Después almorzamos juntos. Bueno, vos ya lo sabés, es una persona excepcional. Siempre dispuesto a todo. Como volvemos y repetimos, ¿no? El tema de la gente que está en pinball es muy comunitaria. Nos ayudamos mucho y nos encantan que nos visiten y nos encanta visitar y se rompe una máquina y el que sabe de esa máquina viene y te la repara. Eso es lo como vos lo dijiste, ¿no? Genera un vínculo de amistad muy, muy poderoso, ¿no? Bueno, vamos a ver si alguien de los que nos está viendo quiere preguntarte algo. ¿Vale? Bueno, yo antes de que cierres, quiero darte una primicia. No la voy a contar del todo, pero algo te voy a tirar, pero cuando salga, obviamente, se va a enterar todo el mundo, ¿no? Pero cuando estés por cerrar el programa. Mira, vamos a decir quién es el siguiente invitado para el siguiente mes. Es un coleccionista español, tiene una colección de más de 200 máquinas. ¡Wow! Es el dueño de la nave donde están alojadas las máquinas en Madrid, de la Millonaria. Es Pablo en su nick es Baptur, ¿vale? Y lo tendremos aquí dentro de un mes y nos dirá cosas sobre su colección, sobre cómo juega al pinball y sobre muchas cosas más. ¿Pero él acepta visitas? ¿Él acepta visitas? No, en Madrid sí, en Madrid no vas a tener problemas para cuando quieras ir a Madrid. Te hace un tour a alguno de mis compañeros y no hay ningún problema. Sí, pero yo voy a ir a España cuando Pinball VR haga un torneo. Ahí ese va a ser la entrada, esa va a ser la entrada a España nuestra con Tati. O sea, Pinball VR anuncia un torneo y ahí vamos a ir a España. Pasamos por Pinball VR, vemos cómo lo organizamos, pero yo quiero ir a un torneo en Pinball VR. Y yo llevo un Super Grover. Ese es para mí, ¿eh? Yo llevo, sí, claro, para ti también.
Sí, esa es la idea, ¿no? Me han hablado muy bien de ese lugar antes de conocerte a ti. Me han hablado bien de ese lugar. Entonces, ahora que te conozco, doblemente tengo ganas de ir. Entonces, Martín también quiere venir a Pinball VR. Bueno, entonces, ahora cuando se solucione todo en lo personal y en lo pandémico, es solo decir cuándo y ahí estaremos. Bueno, nos dice Martín, dice, explícale a Seba que sos un gran cazador. Seba alguna vez cazador. Okay. Pinball Hunter. Pinball. Bueno, no soy. No, yo, el que soy cazador soy yo. Ah, ok. Tengo un sticker de WhatsApp que es de caza. Ya, bueno, además, métete alguna vez en el WhatsApp y lo ves. Okay. Antonio Matma, que nos verá mañana en diferido. Marty McFly, perdón. ¿Hay fecha para la próxima Esther? No creo que tarde mucho, ¿no? No, estamos a... Yo creo que no. Tienen estipulado sacar 3 máquinas este año. O sea, yo creo que para junio se vendrá la otra y ya a finales de año se vendrá la de Kitelwin. Con lo bonito que era cuando sacaba 2 máquinas. Bueno, y gracias a Dios puede sacar más. Eso es lo que a mí me... Y buenas. Oye, Tati, me preguntan que si tienes una hermana. Tengo, pero ya está casada. Pero, lo siento. Pero no se desanimen, o sea, yo voy a ir a España, voy a hacer al mismo tiempo en el otro lado voy a hacer ¿cómo se llama? Una conferencia de mujeres y entonces ahí vamos a aprovechar y las vamos a integrar. No, el chico que lo dice es de Argentina, o sea que tienes que ir a Argentina. Bueno, pero también vamos a ir. Tenemos planeado también ir a Argentina, que pero tenemos tantos amigos allá que nos invitan. Prometo, Raúl, Martín Cerósimo, Cristian Beltra, Silvio Asiato, bueno, si me olvido a alguno que me disculpen, pero a todos vamos a ir a visitar. Sí. A Jorge en Córdoba, tenemos muchos amigos a Fernando en Córdoba, mucha gente de pinball alrededor de Argentina que tenemos muchas ganas de ir a visitar. Bueno, Martín nos dice que sí, que Seba sale primero y yo último. Mira, no te desconsueles. Vamos a llevar también, él va a Argentina también. Mira, volando. Oye, me lo he pasado muy bien con vosotros. Muchísimas gracias. Nosotros también. Nosotros también. Bueno, puedes decir el esto, ¿no? No iba a decir una primicia. Yo también estoy así. Yo soy pinball coaching también. Doy clases de pinball, ¿no? Acá en Estados Unidos. Y, o sea, le enseño a la gente a jugar profesionalmente, a jugar sobre las reglas, a jugar. Y me contactó una persona muy, muy, muy importante, que nada que ver de pinball, de la gama musical, para que quiere meterse en el tema pinball. Entonces, estén en sintonía, que van a saber un poquito más dentro de poco. A ver, películas sobre pinball hay muchas. ¿Cómo se llamaba la chica esta del lago azul? ¿Del lago azul? Sí. La mona. Sí. Que esta de los ojos azules. ¿Boderek? No, Boderek.
Ostras. Sí, bueno, sí sabemos quién es. Pues yo me acuerdo de ver una película de ella, de Pinball. Lo que no me acuerdo es cómo se llamaba. ¿Cómo era la película? Ostras. ¿Pero ella jugaba o...? Brooke Shields, pero era de Sí. niña. Era Brooke. de niña. Era una película que era niña y jugaba al pinball profesionalmente. Ella se apellidó Brooke. Brooke Shields. Brooke Brooke Shields. Shields. Bueno, Brooke. Bueno, esa No está me en el tema actriz. La persona que yo digo está en el tema musical, ¿no? Pero estén en sintonía, ya les voy a contar. Qué mala hostia que tiene el argentino macho. Dispara una cosa Hoy en y la deja día, ya. el pinball, mi hija, por ejemplo, que tú sabes, ahora mira en Instagram, los youtubers y todo eso, todos los influencers y todo. Hay un muchacho que es el dueño de una marca de maquillaje muy famoso en Estados Unidos. Tiene una colección de pinballs en su casa, pero yo te estoy hablando pues que él es multimillonario y se hizo una casa. Todas las de edición limitada. Y él tiene como una casa aparte que es solamente para pinball. Y le hicieron un especial, ¿te acuerdas? Sí, le hicieron un reportaje. Y él tiene una colección espectacular. No es un jugador profesional, sabe jugar, pero el pinball es un adorno también. Nosotros Sebas pues obviamente vende, pero hemos prestado inclusive durante la pandemia a un amigo que tenemos en común porque estaban aburridos, encerrados en la casa, y le prestamos un pinball porque ellos dicen, oiga, no sé jugar pinball, pero yo me acuerdo cuando era niño, le prestamos la máquina y la gente le encanta porque como que como que lo dejaron allá en su niñez y no piensan que todavía existe, que hay competencias, que se gana dinero, que hay gente que vive de esto. Y es algo que pues también nosotros queremos promover, y ahora Sebas con la oportunidad que tiene, que lo han contactado, que lo han llamado, que quieren aprender, pues es una oportunidad también para dar el conocer conocer el pinball a otra gente y en otro nivel. Bueno, el cantante de Barenaked Ladies es también jugador de pinball, ¿no? Claro. Él juega muy, muy bien. Yo lo veo en los torneos, él siempre va. Además hicieron una canción, además la canción de Multiball. Bueno, una canción no solamente la de Multiball, en ese CD que yo lo tengo, que en algún lado está, que está firmado por él, me lo firmó él el CD, pero el papel. ¿El de Get Back? Sí. Get Back. Hay muchas canciones de él que se refieren al pinball. O sea, como que tienen un doble sentido, pero o sea, el que sabe de pinball sabe que es por el lado pinball, ¿no? Muy buena gente. Y tiene una colección. Y tiene una colección, además en algún video musical ha salido su colección y es espectacular. Espectacular. Así como la foto tuya de atrás. No tan grande, pero como esa fotito que tenés atrás. Bueno, yo creo sí, la parte esta. Esta no. Esta. Yo quería jugar al dragón de ahí. Ese warehouse donde tú los tienes es tu casa. No, es una nave de 400 metros cuadrados. Wow. 4.000 pies. Es grande, claro. Lindo. Claro, tenemos un taller y tenemos el taller, tenemos el warehouse y tenemos la zona de juego. Muy bello. Qué bueno. Bueno, ya lo vamos a ver. Claro, vamos a ir. Te lo prometemos. Bueno, nos dicen por aquí que es Tilt. Brooke Shields es la película que sale. Tilt, falta. Sí, yo la he visto esa película, Tilt. Hay muchas películas de pinball, ahora no me acuerdo. Es más, creo que el CD de Tilt se lo regalé a un chico en Argentina, ahora no me acuerdo bien. Puede ser, sí, no me acuerdo mucho, pero bueno. Vuelve, el pinball vuelve. Sí, el pinball is back. Sí. Sí, está a tope. Yo cada vez, o sea, yo llevo en este mundo del pinball desde el 2009 y cada vez es más, cada vez hay más gente, cada vez hay más afición más mujeres, cada vez hay más mujeres también jugando al pinball. yo voy por las mujeres.
Mira esta A fotito ver, que a ver. nos sacaron a mí, a Tatiana, ¿no? Ahí, para allá. Al otro lado. Ahí. Ahí. Eso es cuando llevaba gorro de pescador, ¿no? Sí, pero mira lo que dice atrás, ¿no? Pinball is back. Sí, correcto. Esa me la regaló Francesco La Roca en Nueva York. No sé si lo conocen o escucharon hablar. Muy Sí, buena gente. lo tengo yo agregado. Sí, muy buena gente también. Muy linda persona. Muy linda persona. Cuando estaba en Mother Pinball. Ahora ya cerró Mother Pinball. Qué linda foto. Yo ahí muy atenta. Observen, muchachos, cómo debe estar la niña. Siempre mirando cómo juega. Mirando cómo juega. Pero no has dicho que no se le puede molestar. Parezco aburrida, Bueno. pero no estoy aburrida. Estoy atenta. Chicos, me lo he pasado bomba con vosotros. Vamos a hacer cositas que tenemos en mente. Sebas es nuestro corresponsal de Hablemos de Pinball en Estados Unidos. Te he nombrado así. Gracias. Nombramiento oficial. Nombramiento oficial. Soy orgulloso de tomar el mando. No te voy a decepcionar. Vamos a hacer unos lindos videos para que todo el mundo lo vea. Más que nada bueno, chicos, de lengua hispana. Un abrazo y muchas gracias de corazón. Lo mismo. Un abrazo, muchas gracias. Saludos a todos. A España y a todos los que están mirando. Gracias. Chao. Bueno, chicos, nos vemos en la siguiente, que es Hablemos de Pinball, dentro de 2 semanas. Chao. Cierro acá, Liv.